Buenos días, les damos la bienvenida a este segundo encuentro de cátedras de psicología en la formación docente, que tiene por propósito establecer diálogos entre las psicologías, el psicoanálisis y la educación. El lema de este año es repensar el lazo social y las prácticas de formación docente con otras, con otros y con otros. Participan docentes y estudiantes de universidades nacionales y de institutos de formación docente de los siguientes lugares: San Luis, Neuquén, Río Negro, se nos vinieron todos de Río Negro, ciudades de General Roca, Luis Beltrán, Sierra Grande y Villa Regina, provincia y ciudad de Buenos Aires, Jujuy, desde el límite norte hasta nuestro centro, hasta nuestra puerta de la Patagonia, que es la provincia de La Pampa. Bienvenidas. Por supuesto, General Pico, nuestras colegas de la sede que tiene la Facultad de Ciencias Humanas en esa ciudad y nuestras compañeras y compañeros de la sede Santa Rosa. Sabemos que hay estudiantes, a ellas y a ellos, feliz día, y a todas y todos los demás, que esta primavera nos acompañe, pese a que hoy hay un poco de niebla, pero ya nos alumbrará el sol, las ideas y los brotes nuevos. Me acompañan Juan Carlos Franco, doctor Juan Franco, Juan para los amigos, que es uno de los precursores, junto a Mónica y a Anaí, de este encuentro, que comenzó o que se hizo por primera vez en 2020. Y de este lado está nuestra anfitriona, María Ana Docio, que es una genia de las tecnologías, además de licenciada en psicología. Les decía que el primer encuentro se hizo en el año 2020, estábamos todos acá, usábamos todas las aulas de la facultad. Terminó el encuentro y a la semana siguiente se vino la pandemia. Bueno, ahí se suspendieron todas las actividades presenciales hasta reiniciarlas en 2022. Y ahora, a 3 años de ese primer encuentro, lo reeditamos con la colaboración de distintas universidades e institutos. Vamos a tener 2 días de intercambios, de discusiones, de presentaciones variadas. Y les quiero ahora ya anticipar que la doctora Perla Selmanovich va a dar la conferencia inaugural de estas jornadas. Ella hace 20 años, o sea, 20 años del renacimiento de la democracia, escribió un artículo que se llama Contra el desamparo, y no sé si a mí me ven, está en este libro que se llama Enseñar hoy, una introducción a la educación en tiempos de crisis, compilado por Inés Dussel y Silvia Finocchio. Lo que decía Perla en ese momento está plenamente vigente y por eso la invitamos a que nos dé esta conferencia, a que nos brinde sus reflexiones y sus sugerencias. Ella va a hacer su exposición, la va a presentar la magíster Ana Carolina Ferreira, que por allí la veo, y seguramente, si hay preguntas, ustedes las podrán pasar por el chat para que después Perla las responda. Cuando termine la conferencia de Perla, nos va a venir a acompañar la decana de nuestra facultad, profesora Beatriz Cos. Adelante, Ana Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar aquí. Y para mí es un gusto y un honor presentar a la colega y amiga Perla Selmanovich. Siempre recuerdo una frase de María Zambrano que dice: no tener un maestro es no tener a quién preguntar, pero mucho más hondamente no tener ante quién preguntarse. Y les puedo garantizar que Perla es una maestra, lo ha sido para muchas generaciones de docentes
habilitando sus preguntas, tanto en el ámbito del psicoanálisis como de la conversación prácticamente inaugurada por ella en nuestro país entre el psicoanálisis y el campo educativo. Perla es profesora de enseñanza primaria, es licenciada en psicología, es magíster en ciencias sociales, es doctora en ciencias sociales y postdoctora. Y bueno, además de ser autora de muchos artículos y libros, dirige el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas de la Flaxo, codirige la revista multimedial de la red Infeyes, y bueno, podríamos estar toda la mañana diciendo más cosas sobre Perla, pero fundamentalmente me parece que vamos a darle la palabra a ella para que con sus propias palabras se siga presentando. Gracias, Perla, por haber aceptado esta invitación y te escucharemos con muchísimo gusto. Bueno, antes que nada, bueno, gracias, Caro, por la presentación. Esto de ser maestros, maestras, maestres, necesita de quien también pueda estar disponible, ¿no? Para preguntarse y para poder intercambiar. Y creo que de eso se trata este encuentro. Agradezco mucho la invitación, Juan Franco. Muchas gracias. Hace muchos años que no nos encontramos personalmente, pero hemos intercambiado. Y bueno, agradecer a la facultad. Y yo voy a, para empezar, me voy a acompañar con un PowerPoint para ir como siguiendo el hilo de mis argumentos. Voy a intentar ahora compartirlo, ¿sí? A ver. Ahora viene la parte tecnológica que vamos a tratar de que esté ok. Ahí va. Entonces, ¿se ve? ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, aquí en esta mañana de una primavera que empieza, digamos, acá empezó a asomar el sol en la ciudad de Buenos Aires, pero está frío y aquí vamos. Yo el título que le puse a esta presentación es La educación entre cultura y desamparo, y gracias por recordar y por invitarme justamente y desafiarme a mí misma a repensar, ¿no? Esto que surgió para mí hace 20 años. Ahora me voy a referir brevemente a eso. Y para mí también fue un desafío pensarlo en términos de los desafíos actuales para la formación docente. Entonces, ustedes ven que yo ubiqué dos significantes, cultura y desamparo, ¿no? Que me parece que son dos cuestiones que están muy, muy imbricadas para la formación docente. Y creo que ahí hay un desafío importante de pensar la relación entre la cultura y el desamparo, en la perspectiva que lo voy a plantear. Y desde ya todas las preguntas, comentarios, reflexiones, digamos, críticas o lo que fuera, de que en el buen sentido, ¿no? De poder intercambiar, va a ser muy bienvenido. Bueno, yo empecé como ubicando la convocatoria, los términos de la convocatoria, que me parece que me parece que es un gran acierto y la verdad que lo celebro en este tiempo. Lo pienso como, incluso los términos, los fui desagregando, van a ver el título que mencionó la compañera, ¿no? El título que apareció ahí en el 2020, no es cualquier momento, y ahora con este lema actual. Entonces lo pienso, digo, como una hipótesis de trabajo, como un posible programa de trabajo
en tiempos de revisión de lo que está establecido en la formación docente, los programas de estudio, el tiempo de las carreras, las particularidades de quienes se postulan al oficio de enseñar y qué decir sobre quienes van a recibir, ¿no? Lo que quienes puedan acceder a ser maestros, maestras, profes, en este tiempo. Entonces me parece que es un programa de trabajo en un tiempo de revisión, ¿no? De las carreras de formación docente y cómo nos repensamos. Es como, de alguna manera, la pandemia hizo una interrupción, si bien esto ya venía de antes, después me voy a referir a la cuestión de la que llamo transpandemia, pero me parece que también es como, bueno, sacudirnos de las inercias, que también son necesarias, pero hay momentos en donde es necesario ponerlas, desafiarnos, ¿no? En ese sentido. Perdón, iba a poner, acá está. Claro, porque les estaba mostrando, ¿se ve bien así? Sí. Sí. Bueno, entonces, les decía, el programa de trabajo. Por un lado, encuentro de cátedras, veo que no se ve muy bien, se va de pantalla. Mejor voy a volver a la forma anterior. Disculpen. Entonces, como posible programa de trabajo para un tiempo en donde estamos en un proceso de revisión de las carreras de formación docente y no solamente. Que sea un encuentro de cátedras, me parece que, digamos, para darle todo el sentido que tiene al encuentro, ¿no? Promueve el encuentro, promueve la pregunta y la escucha entre colegas. Cada quien va a venir aquí a contar y a presentar aquello que supo conseguir, digamos, a lo largo de su trayectoria. Pero que haya encuentro, me parece que justamente, en cualquier caso, pero en este momento me parece que es importante y que sea de cátedras y voy al segundo punto, de la psicología en la formación docente. Y ahí me parece que también es importante que sea un encuentro de cátedras, en este caso particular podría ser otro tipo de formato, pero enfoca una de las aristas de la formación docente, que es qué papel juega la psicología o las psicologías, ¿sí? Que me parece que es, por un lado, importante ubicarse ahí y también ubicarse en el horizonte profesional a la que está destinada la psicología o las psicologías, el psicoanálisis o el enfoque que cada quien tenga, ¿sí? Digo esto porque tener como horizonte que aquellos a quienes estamos destinando nuestra enseñanza, en este caso desde las cátedras de las psicologías, que es preparar a otros para un oficio, ¿sí? Que es el oficio de enseñar, no es lo mismo para quien cursa una psicología educacional en la carrera, por ejemplo, de ciencia de la educación o educacional en la carrera de psicología, en fin, ¿no? Esto me parece que también es muy interesante de esta convocatoria, que está enfocado, es decir, no pierde de vista el destinatario. Y esto me parece que es fundamental, porque el destinatario, que es una responsabilidad social tan importante como es la formación de docentes, me parece que esto también es algo bien interesante que ustedes están planteando en esta convocatoria. Luego, diálogos entre psicologías, en plural, psicoanálisis y educación. Acá yo lo puse en términos de que invita a la producción de un puede dictar psicología, por ejemplo, para médicos, ¿no? Para los médicos, los enfermeros, para otros campos profesionales que se las ven con sujetos, ¿sí?
Pero acá hay un campo epistémico en construcción que me parece muy interesante, en donde está lo pluridisciplinar, digo, múltiples disciplinas, ¿sí? Y le puse en el medio transdisciplinar. ¿En qué sentido? En el sentido de, digamos, las múltiples disciplinas que están aquí representadas en las cátedras, sería lo pluri, ¿no? Que pueden tener conversaciones interdisciplinares que son necesarias. Podría haber puesto también ahí inter. Lo trans para mí es interesante. ¿En qué sentido? En el sentido del encuentro y del diálogo. ¿Por qué? Porque lo trans es muy laborioso y es un efecto que uno puede advertir a posteriori. ¿Qué sería eso? Es decir, bueno, nos encontramos, como me ha pasado en los últimos años, en el trabajo de la formación docente con las queridos colegas que trabajan, yo desde el campo del psicoanálisis y ellas desde el campo de la psicología del aprendizaje, poder ir ubicando esos puntos de encuentro para, digamos, ahí está lo trans, porque potencia, digamos, aquello que aporta cada quien. Y en este punto que me parece importante poder ubicar que no se trata de que cada cual abandone y se pase a otro campo. No, es muy importante que quienes están orientados por la teoría vygotskiana, quienes están orientados por el psicoanálisis, quienes están orientados por otras perspectivas, puedan, digamos, aportar esa riqueza de su propio campo. Y al mismo tiempo, y aquí va lo del diálogo, es la posibilidad de que, por ejemplo, ¿a qué sujeto nos estamos dirigiendo? Bueno, hay algo que el psicoanálisis puede aportar, que yo me voy a referir un poquito más a eso, porque es desde donde yo me oriento en este caso. Bueno, la perspectiva de sujeto del psicoanálisis, cuando piensa, por ejemplo, ¿qué lugar tiene el objeto para la pulsión? ¿No? Para poner un ejemplo. Bueno, ¿qué riqueza puede aportar el aporte de Piaget o de Vygotsky, por ejemplo, para pensar la relación, digamos, en el plano del conocimiento, ¿no? Del acceso al conocimiento, a un objeto de conocimiento, lo que pueden aportar estos otros autores? Digo, pero son momentos, ¿no? No es a paquete completo, no es ni todo el psicoanálisis, ni toda la teoría vygotskiana o piagetiana. Estoy mencionando algunas nomás, hay muchos otros enfoques que seguramente habitarán estos días en este encuentro. Me parece que lo transdisciplinar puede llegar a ser esos momentos fértiles en donde de pronto encontramos, bueno, alguna llave que permita pensar cómo, digo, para retomar este ejemplo, cómo la pulsión, digamos, en términos del psicoanálisis, necesita de algún objeto, siempre, aunque es variable, necesita de algún objeto para encauzar ese movimiento pulsional, ¿sí? Que se refleja en los cuerpos que muchas veces no pueden parar. El objeto cumple un papel muy importante. El objeto puede ser objetos del cuerpo, pueden ser objetos externos, el juego y demás, pintar, dibujar, eso que suelen decir las maestras de nivel inicial cuando dibuja parece otro chico. Bueno, es el mismo chico, solo que ahí las pulsiones lograron encauzarse. Bueno, ahora, qué importante poder proveerse de la escucha de quienes trabajan más específicamente el modo en que el sujeto construye su relación con un objeto de conocimiento desde el campo por ejemplo, estoy mencionando Piaget y Vygotsky porque son los que tengo más a mano, ¿sí? Entonces, ese es el tercer tópico. Yo entiendo que puede ser un programa de trabajo que ustedes nos están proponiendo, a quienes nos importa pensar la formación docente.
El cuarto punto es repensar el lazo social, que ancla más en esta época. Me parece muy acertado. Bueno, me parece de un valor importantísimo, porque permite situar los aportes de la formación docente en una trama amplia que atraviesa la trama social, la trama institucional y también la trama subjetiva. A eso me voy a referir más un poco cuando me refiero a la cuestión del desamparo. Es vital en el sentido literal el lazo social para la supervivencia del ser humano, ¿sí? De modo que repensar el lazo social en esa trama de lo social, lo institucional, ¿no? Trabajamos en instituciones, resulta fundamental. Luego, el último punto, las prácticas, y pongo el acento en prácticas, de formación docente con otras, otros y otres. Bueno, ya incluir el otres también marca que algo de lo que se teje en la trama social en los últimos años está siendo considerado por la formación, por lo que ustedes proponen para pensar el lazo social y alojar esas novedades, novedades por lo menos que salen a la superficie en el discurso social y que están muy presentes y cada vez más presentes entre nuestros estudiantes, tanto de profesorados como entre aquellos estudiantes a quienes se van a dirigir, se dirigen, ¿no? Quienes ya están en actividad. Acá hago otro subrayado, que es el desafía el saber hacer, porque al subrayar la práctica, esto me parece muy importante, que es que ustedes en estos días van a poner a trabajar entre ustedes el saber hacer al que llegó cada quien, y es en función del saber hacer, porque es un oficio el enseñar, el oficio de enseñar, el oficio de aprender también, ¿no? Entonces, me parece que ubicar las prácticas de formación docente con otros, otras y otros, toca lo que a mí me interesa llamar últimamente la posición subjetiva profesional de quienes están llamados y llamadas y llamades a esta aventura, esta gran aventura que es ser maestro, maestra, ser profe, ¿sí? Bueno, esto a propósito de la convocatoria para celebrarla, en los términos que a mí me parece interesante. Ahora, como decía la compañera que me presentó al inicio, contra el desamparo, 20 años después, creo que tengo por acá el librito, es Enseñar hoy, una introducción a la educación en tiempos de crisis. Gracias por recordarlo. 2003-2023. Ahora fíjense, fue post-crisis del 2001, esa fue mi inspiración, ¿sí? Y hoy es transpandemia, transpandemia. Y la pregunta que yo me hago es qué persiste de aquello que escribí y que cambió, que es un poco, bueno, la compañera trajo esta idea de que tiene vigencia. Bueno, yo me releí, no es fácil releerse a veces, por lo menos a mí me pasa, y traté de ir ubicando qué cuestiones persisten, y coincido con la compañera, me encontré con mucha persistencia. Y con algunos cambios que a los que me voy a referir en relación fue post-crisis 2001, cuando recuerdo, esto yo empecé a escribirlo en el 2002, que cuando fue crisis del 2001, diciembre, ¿verdad? Quizás acá hay gente muy joven que no lo vivió tan directamente, otros lo vivimos muy directamente. Bueno, pensamos en marzo del 2002, por ejemplo, algo que nos preguntábamos, en ese momento yo estaba en lo que se llamaba CEPA, la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires,
pensábamos, bueno, ¿qué va a pasar en las escuelas? Era el cacerolazo, el se vayan todos, tal y tal. ¿Qué va a pasar en las escuelas? ¿Se va a trasladar eso a las escuelas? ¿El que se vayan todos? Y resulta que nos encontramos con que la escuela fue un refugio. Y lo pongo con mayúsculas. La escuela fue, y creo que puede seguir siendo, un refugio. Lo es. Y de hecho lo fue también paradojalmente, digamos, siempre es paradojal porque pasa y no pasa al mismo tiempo, con sus luces y sus sombras, también en la pandemia, también en la pandemia. Y cuando yo ubico hoy transpandemia, es porque me interesa pensar también qué persiste de lo que pasaba antes de la pandemia, qué significó como corte la pandemia, en qué impactó en lo particular de la escuela y del trabajo docente, y qué es lo que recogemos ahora. Empezamos a recoger fuerte el año pasado, a mediados de año, cuando se empezaron, bueno, primero fueron las burbujas, el pequeño grupo, mucho para mirar ahí con lupa, es para una tesis, poder ahí ver qué pasó, porque hay mucho, me parece a mí, para aprender de lo que pasó en las burbujas. Veamos, pensando en la salida, ¿no? Y después con lo que nos encontramos, nosotros nos encontramos, y nosotros hicimos una investigación desde Flaxo, que ahora prontamente va a salir la publicación, donde tratamos de ver ahí qué es lo que pasó durante, investigamos 2020-2021, y lo que llamamos indicios transpandémicos a la salida. Rápidamente después voy a mencionar algo. Entonces, en relación a qué persiste y qué cambió, voy a la siguiente. ¿Qué persiste? Atendiendo a una perspectiva a dos bandas. Esto me parece que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces desde las psicologías tendemos a enseñar sobre el sujeto de aprendizaje, del aprendizaje, ¿no? El niño, la niña, le niñe, las adolescencias, etc. A mí me parece, y por la experiencia que fui teniendo en este campo de la formación docente, la importancia de pensar en esas dos bandas, porque cuando estamos en la formación, digo, no soy original en esto, yo sé que esto ocurre y mucho, desde las cátedras de psicología, pero me interesa subrayarlo en el sentido de que cuando desde una cátedra de psicología en particular estamos pensando en el sujeto a quien se va a dirigir la enseñanza, también es muy importante pensar la condición subjetiva, las condiciones, cómo estamos trabajando la subjetividad profesional. Y estamos, no es un análisis, no es una terapia, de ninguna manera, de ninguna manera. Todo lo contrario, nos cuidamos de que no sea así, pero sí poder ubicar la posición subjetiva profesional. ¿Cómo nos ubicamos? Siempre con aquello que hemos mamado, digamos, desde la cuna en relación a, bueno, ¿qué pensamos? ¿Cuáles son las ideologías? ¿De qué hemos abrevado? ¿Cuál es nuestra experiencia? Digo, como anotándome en la carrera de formación docente, con mi biografía, nos estamos encontrando con sujetos que se acercan a la formación docente, que tienen una variedad, digamos, o hay una diversidad de modos de acercamiento a la cultura, por ejemplo, de relaciones con el lenguaje, con el lenguaje escrito, también de la distancia más o menos crítica con respecto a la doxa, es decir, al sentido común. ¿Cómo impregna el sentido común en la formación subjetiva profesional, ¿no? Que son cuestiones que, bueno, hay que ver de qué manera la formación docente puede impactar, puede considerarlo, importante considerar esos puntos de partida,
y de qué modo ingresar a un diálogo con ese sentido común, con esas ideas, con esas lecturas, con esos modos de acercamiento a la cultura y también con la propia posición subjetiva en relación a su trayectoria escolar y también en la vida, digamos, ¿no? Hay quienes tienen una posición, nosotros lo trabajamos con una teoría de los discursos, ¿no? Cómo nos ubicamos en relación al otro, justamente esto que ustedes subrayan, cómo nos ubicamos en el lazo social con respecto al otro, ¿sí? Tendemos a ubicar, todos tenemos alguna, digamos, alguna modalidad más pronunciada, digamos, o más acentuada, mejor dicho, para ubicarnos en relación al otro. Nos ubicamos de una manera muy afirmada, tendemos a, bueno, a que las cosas marchen, ¿no? Y que nos resulte difícil cuando nos sacan de ese foco, tenemos la planificación y vamos por ahí, y cuando se nos interfiere, bueno, esto a veces lo podemos manejar de distintos modos. Cada quien en su posición subjetiva profesional tiene una manera de ubicarse en el lazo, ¿no? Y en eso a mí me parece que la formación docente también es algo interesante y fértil a considerar, porque estamos trabajando, me parece a mí, desde las cátedras de psicología, en esas dos bandas. Trabajamos, digamos, al mismo tiempo que trabajamos con la subjetividad de los sujetos que son futuros destinatarios, destinatarias y destinatarias del trabajo, del oficio, los niños, las niñas, las adolescencias, también cuando estamos trabajando sobre esa psicología, también saber que estamos trabajando sobre la del propio agente, que será agente de la educación, ¿no? O, bueno, hay gente que se está en la formación docente y ya está en el oficio, ¿no? Eso nos pasa muchas veces. Bueno, dicho esto, ¿qué persiste? Y ahí puse lo estructural. Y lo voy a pasar más o menos rápido porque está en el texto circula, lo voy a mencionar más o menos rápido porque ya son a las 10 tenemos que cortar, tenemos 20 minutos y quiero dejar también algún espacio si hay para algún comentario o pregunta. El desamparo originario del cachorro humano, ¿no? Esto persiste. ¿Qué quiere decir esto? Es la necesidad de un otro social, cultural. No sobrevivimos los seres humanos si no hay alguien que tenga una mirada particularizada, una escucha particularizada hacia nosotros. Ya tenemos esas investigaciones de Spitz con los bebés que morían cuando aún estando bien alimentados, bien cuidados, y solo sobrevivían aquellos que alguna enfermera se había ligado subjetivamente con algún deseo no anónimo, con un deseo no anónimo, con respecto a algunos bebés. Bueno, él encontró que eso era una gran pregunta. ¿Por qué si todos son cuidados materialmente de la misma manera, solo algunos sobreviven? Bueno, la clave está en el lazo. Fíjense qué importancia tiene este lema que ustedes ubican hoy para este encuentro, ¿sí? Entonces, el lazo desde antes de la panza y después, durante y después, es central, es el desamparo originario del cachorro humano. Somos la única especie que dependemos tanto de ese otro, que no es solo el otro de la alimentación material, que es indispensable, ojo, no la estoy minimizando, pero no es necesaria, pero no es suficiente. Bueno, entonces, ¿qué le agrego a esta particularidad humana? Que ese otro sostenga una trama de significaciones. Esto es muy importante, sobre todo a lo que me voy a referir ahora, que creo que es el punto de cambios importantes que se vienen cristalizando en este tiempo.
¿qué sería una trama de significaciones? Necesitamos saber dónde estamos parados. Pensemos en el desasosiego que nos genera cuando se conmueve la trama política, la trama económica, la trama social, cultural, de género, todas, ¿no? Si no, necesitamos ponerle un nombre, entender de qué se trata lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, que ese otro con mayúscula se refiere al otro de la cultura, que después la vamos encarnando cada pequeño otro que somos cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Pero bueno, el otro social, cultural, en una trama de época determinada. Por eso no da lo mismo la formación docente en el 2023 que en el 2010, que ni que hablar en 1900 y pico, ¿no es cierto? Es decir, es fundamental poder ubicar cuáles son los significantes de la cultura que están operando, porque van a estar operando a dos bandas, tanto en relación a nuestros estudiantes de profesorado, como en relación a aquellos candidatos a ser estudiantes en la escuela primaria o secundaria, ¿sí? O en la universidad, si acá hay gente que se está formando también, si hay carreras para la formación de docentes universitarios. Bueno, los pequeños otros que lo encarnan, que son las figuras adultas, ¿no? Supone que esto persiste, yo lo planteo ahí en el texto como algo importante, sostener una asimetría facilitadora, yo lo planteé en esos términos. Vieron que, bueno, toda la vertiente del adultocentrismo, ¿no? No es, desde mi punto de vista, no es contradictorio. Que no haya adultocentrismo no significa de poner la posición de esa asimetría necesaria. Parece que ahí hay algo, lo dejo planteado como un tema muy interesante para pensar en este tiempo, ¿no? En donde las voces de los niños, las niñas, adolescentes y también quienes asisten a la formación docente tienen otro lugar. Esto no quita la necesidad, desde mi punto de vista, de sostener esa asimetría facilitadora para que advenga un docente, para que advenga un estudiante de primaria o de secundaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque acompaña la subjetivación de la realidad en los propios términos de quien lo recibe. Y en ese sentido, de subjetivar en los propios términos, ahí toca quizás una arista del adultocentrismo, ¿no? Que sería el exceso de adulto, podríamos decir, en donde queda silenciada la voz, y esas presencias que muchas veces, que esto no es nuevo, digamos, me acuerdo en mi trabajo de tesis de doctorado, que yo la terminé publicando en el 2000, o defendiendo en el 2013, hace 10 años, ahí ya se veía, ¿no? Cómo, bueno, y desde antes también, los nuevos modos de presentación de los sujetos, ¿no? Que en ese momento recuerdo una profesora que no se empeñaba en que no podían ir con gorrita los chicos, era profesora de secundaria, ¿no? Bueno, el tema era la gorrita, no importaba si ella era profe de biología. Entonces, hay las nuevas presentaciones, hoy también hay nuevas presentaciones. Entonces, acompañar la subjetivación de la realidad en los propios términos, que son los propios términos de quienes habitan hoy, las infancias, las adolescencias y también los jóvenes y las jóvenes que se acercan a la formación docente. Y ahí puse y lo subrayé, que también lo planteo allí en ese artículo, la institución, lo que hace institución, que le pone un borde, que le pone ciertas condiciones de funcionamiento, como es cualquier, es la Facultad de Humanidades y de la Universidad de La Pampa y de todas las universidades que están hoy aquí presentes y los institutos, las instituciones como un amparo, al amparo del sinsentido.
Pero bueno, esto tiene de nuevo, siempre sus paradojas, porque cuando los sentidos son muy cristalizados y no alojan la posibilidad de que el otro pueda poner el sentido en los propios términos, ahí entramos en serias dificultades también. Bueno, las cátedras de psicología en la institución de la formación docente ante lo que persiste. Y lo digo rápido. La condición infantil. Hay algo de la condición infantil y de lo que necesita estructuralmente que persiste. Hay algo de la condición adolescente. Ahí subrayé la cultura como amparo, el juego, la ficción. Eso persiste. Para las adolescencias, yo ahí trabajo la idea de un personaje, pensar un personaje de un drama subjetivo, que es un drama, que no es una tragedia, es un drama, es decir, que todos los avatares que implican sensibilizar a los docentes con respecto a esas subjetividades en este contexto particular, me parece que, bueno, es la persistencia de ese trabajo a dos bandas y la necesidad del sostén de los adultos, a lo cual me referí. Yo hoy ahí yo lo decía al amparo de una apuesta, al amparo de una apuesta. Y lo de la apuesta tiene importancia, ¿no? La apuesta de Pascal. Es cuando uno apuesta, no sabe, digamos, no es para ganar, es tomar un riesgo. Es tomar un riesgo. Y ahí estamos tomando riesgos, ¿no es cierto? Cada día y bueno, y a veces se hace difícil para no ir por las omnipotencias. La posición subjetiva profesional, PSP, ¿no? Es decir, es no dejar de considerar la posición subjetiva de esos profesionales, candidatas a hacerlo. Luego, la pregunta es, ¿qué dispositivos? Ahí va a la interpelación a nosotros mismos. Bueno, ¿cuáles son los dispositivos en la formación docente? Habilitantes de alojar estas persistencias en lo que hace a la subjetividad, ¿no? Y ahí una orientación que yo ubiqué es hacia la coproducción de subjetividades profesionales advertidas. Advertidas. ¿Qué quiere decir esto? Advertidas con respecto a lo que mencioné antes. Advertidas de lo que planteé respecto del desamparo originario del cachorro humano, sostener los ensayos, estas cuestiones estructurales. Son, porque el estar advertidos también nos protege y nos ampara profesionalmente con respecto a sentir muchas veces que el otro nos invade de una manera y nos hace tambalear nuestra existencia. Como me decía una estudiante de profesorado de exactas, que es donde estuve trabajando hasta este año, decía yo, para mí, porque en el dispositivo les hacíamos ingresar con una escena que les hiciera pregunta de su propia escolaridad o de su trabajo docente. Y esta profesora decía, para mí el aula es una selva. El aula es una selva. Entonces, la coproducción de subjetividades advertidas, cuando ella, digamos, en el transcurso del trabajo estaba muy angustiada, me escribía a la noche, pues sobre todo con un chico que la atemorizaba. Entonces, recuerdo que decía a la clase siguiente, profe, me pasó que cuando fulanito se me acercaba, que era el doble de alto que yo, y se me acercaba y yo pensaba, no es conmigo, es con lo que yo represento para él. Digo, el estatuto del ensayo, ¿no? Está atravesando un drama subjetivo, una subjetividad advertida, la de la docente. Y me acuerdo que terminó diciendo, bueno, entonces el tema no es, el tema es cómo enlazarlo, ¿no? Esto que ustedes plantean, cómo enlazarlo en un lazo con la cultura, ¿no? En un lazo con la cultura. Porque, como yo introduje al inicio, el objeto cultural es un amparo fundamental. Es un amparo fundamental
porque en términos del psicoanálisis sería alimenta uno de los encauzamientos de la pulsión, que es la sublimación, que es poder abrazar, interesarse por algún objeto cultural que le dé un sosiego, un amparo al propio cuerpo, al propio cuerpo y a la relación con los otros. ¿Qué cambió? Voy a perfilar esta cuestión, ¿no? Significaciones paradojales, porque vieron que yo antes dije, lo que persiste es la necesidad de contar con significaciones. Y adelanté un poco, las significaciones paradojales que desamparan, que me parece, es una hipótesis de trabajo, esas significaciones que son paradojales, porque al tiempo que amparan, desamparan. La paradoja es eso, al tiempo que amparan, desamparan. ¿Por qué? La significación, ¿cuál es el lugar? El entender qué pasa, el entender cómo es un sujeto infantil, cómo es el transitar de la adolescencia, el entender la subjetividad humana, a la que están llamadas las cátedras de psicología, son todas significaciones que permiten amparar el agujero existencial con el que llegamos todos al mundo, ¿sí? Por eso necesitamos de las palabras, por eso necesitamos de esos sentidos, ¿no? Al amparo del sinsentido. Ahora, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que esas significaciones sean tan cristalizadas que taponan el agujero. El agujero es el que sobrevive. ¿Cómo lo identificamos al agujero? Cuando nos angustiamos. Cuando sentimos angustia, es que ahí se abrió ese agujero existencial que no logra ser recubierto con algo, que puede ser con un trabajo, con el amor, con el salir a hacer compras, o bueno, el mercado trata de taponarlo con objetos de consumo, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestras condiciones de vida. Ahora, cuando esas significaciones, y creo que en este momento me parece que es importante, en donde hay tantas significaciones tan afirmadas que imposibilitan el lazo con el otro, dificultan el diálogo, dificultan el encuentro. Desde la micropolítica de la formación docente, me parece que es interesante tener ese punto como un punto de como una de las cuestiones que hacen al síntoma social y quizás también al síntoma institucional, porque nosotros como docentes, en la formación docente, también necesitamos afirmarnos en algo. Entonces el riesgo es afirmarnos tanto que esto impide ese encuentro, ese diálogo con el otro. Bueno, entonces, ¿qué cambió o se acentuó? Transpandemia. Viene de antes, por eso es transpandemia. Ante el tambaleo de las referencias culturales, políticas, de género, proliferan afirmaciones, ideales de certezas segregativas. Y muchas veces el otro se convierte en el otro peligroso. El otro es un otro peligroso. Peligroso, entre comillas, que en el nivel de la formación me hace tambalear el aula, me hace tambalear las referencias teóricas, esos sujetos que muchas veces nos interpelan, ¿no? En lo que planteamos. Bueno, ¿cómo alojar eso sin sentirnos tambaleantes, ¿no? Que nos desestructuran y sin o intentando o estar advertidos de cuando recurrimos a una afirmación tan contundente, ¿no? Bueno, otro de los modos que se acentuó es la proliferación de diagnósticos que dan sentido al malestar. Ahora, digo, hay cada vez más chicos que vienen, bueno, yo no puedo porque soy bipolar, ahora, bueno, van cambiando los diagnósticos, soy bipolar. Bueno, hubo toda una época que no es que desapareció, pero sigue estando, pero mucha acentuación en el ADD, el síndrome de desatención, ¿no? Bueno, que hoy es muy interesante pensarlo con la disputa por la atención por los dispositivos, ¿no? Los dispositivos tecnológicos,
y el mercado que disputa la atención de los sujetos. Entonces, ahí tenemos como dos cuestiones. El tema, bueno, me desvié un poquito a propósito de los diagnósticos, ¿no? En relación al tema de la desatención, pero lo bipolar, ¿no? La fluctuación en los ánimos, esto es algo que el diagnóstico que hace es que le pone un nombre, y eso siempre alivia. Por eso tienen tanto predicamento los diagnósticos, pero que como son universalizantes y los puedo encontrar en Google, los tips que me dicen, bueno, yo aplico a esto porque me pasa esto, esto, esto y lo otro. Pero ahí se anula la singularidad, ¿no? Lo cual no quita pelearse, digamos, que no alcanza a pelearse con el diagnóstico. A veces los diagnósticos son necesarios, pero ojo, el problema es cuando echamos mano de eso para ampararnos de una manera paradojal. Lo que sí es importante es ponerle un nombre a ese malestar, pero es un nombre junto con el sujeto, con el sujeto en cuestión, ¿no? Que es, bueno, un poco cuando la profesora decía el aula es una selva, y advertida de lo que está en juego ahí, puede decir, ella podría decir, bueno, podría ponerse ella misma un diagnóstico, o ponerle un diagnóstico al pibe, ¿no? Que se le venía encima, ¿no? En cambio, ahí fue con las herramientas que las cátedras de psicología pueden ofrecer en sus diferentes vertientes, con sus diferentes orientaciones, le pueden ofrecer modos de pensar eso que acontece, y ponerle un nombre al malestar que sea operativo a favor de qué, de lo que ustedes plantean desde el inicio de la convocatoria, que es a favor del lazo. Bueno, intervenciones en el tiempo, es un lugar estratégico, una relación interesada con el objeto de conocimiento, como decía desde el inicio, pero esto requiere de una temporalidad que va a contramano del tiempo tecnológico, del tiempo subjetivo amasado por las tecnologías. Entonces acá solo subrayo como el colapso del tiempo necesario de comprender. Bueno, ahí, ¿no? En el trabajo con esta profesora, de la selva a no soy yo, soy lo que yo represento, y se trata de enlazarlo a la cultura de tal o cual manera, bueno, ahí hay un trabajo sobre el tiempo y con el objeto de conocimiento. Bueno, no voy a abundar en esto porque ya se nos va. Simplemente, digo, para cerrar, desafíos. Amparar la posición subjetiva profesional de quienes están llamados a amparar. Sostener el deseo como brújula, que se dirimen los lazos. El deseo no es individual, siempre es en relación al otro. Es en relación al deseo de la profesora de que ese chico pueda aprender algo de matemática o de biología. Habilitar el tiempo de comprender al que hacía recién referencia. Y leer las demandas bajo transferencia, ¿qué quiere decir? Que no es conmigo, es con lo que yo represento para el otro, y que se transfieren recíprocamente sentidos para despejarlos y poder ingresar en lo que es el corazón de las cátedras de psicología, que es poder ubicar en ese lazo de deseo, apuntando al vínculo educativo, a quienes están llamados y llamadas o eligen ser docentes. Bueno, hasta aquí. Son las 9:59. Bueno, muchísimas gracias, Perla, una vez más. Nos dejas preguntas abiertas y aportes que amparan. Aparecieron por ahí alguna pregunta. Tal vez más que una pregunta, podríamos decir que es retomar algo que vos misma dijiste, ¿no? Una colega se pregunta si hoy la escuela se constituye en un refugio, y bueno, tal vez nos quieras ampliar un poquito esta idea, porque vos seguís sosteniendo que la escuela es un refugio. Sí, a mí me parece que, a ver,
la institución escuela, en defensa de la escuela pública, hay un libro que tiene ese título, en defensa de la escuela pública. Es un libro de dos belgas, Maschelain y Simons. Hay un capítulo que a mí me interesa especialmente, salvando las distancias porque es otro contexto en el cual ellos piensan y trabajan, que hablan de la escuela como suspensión, ¿no? En el sentido de la, digamos, la escuela como institución, con todas las coordenadas que tiene planteadas, puede llegar a ser un refugio. Ahora, si lo es o no en este momento, lo es o no en este momento, creo que es muy diverso. Hay escuelas que siguen siendo refugios y eso depende mucho de la posición, de la micropolítica que se teje en la propia institución. Y creo que en este momento de mucho tambaleo de lo macropolítico, y en mi larga experiencia de vida, porque nací hace muchos años, digo, en los momentos más oscuros que hemos pasado, digo, la dictadura, digo, para poner algunos hitos, la dictadura, los 90, el 2001, la pandemia, la escuela, la cultura, para mí lo fue, y para la experiencia que en el marco en el que yo puedo observar, investigar y por el que me muevo, que es bastante, digamos, más allá de mi propia frontera personal, creo que es un gran refugio y en los tiempos tambaleantes, mucho más, con las advertencias de no quedarnos como anquilosados, ¿no? En pensar que hay cosas que no cambiaron, hay cosas que no cambiaron. Las nuevas generaciones necesitan de nuestro amparo, siguen necesitando de nuestro amparo. Bueno, ¿en qué condiciones? La escuela, ¿qué apertura entre lo que ofrece y lo que está dispuesta a poner en diálogo? Me parece que es una de las instituciones, digamos, es la primera puerta que se toca para los más vulnerados y vulneradas. Es ese acceso a un mundo, es puertas y ventanas, como decía Brunner, a la cultura, a otros mundos posibles. Otros mundos son posibles y creo que la escuela tiene mucho para hacer. Y ahí va mi apuesta, con todos los riesgos que eso supone. No sé si hay otra... Sí, pensaba, Perla, que ahí donde vos dijiste cuál fue el lugar de la escuela en la pandemia, y hablás siempre desde este lugar paradójico, precisamente ahí donde no se cumplió solo una burocracia, sino donde donde el objeto cultural significaba algo también para cada gente, hubo algo que fue posible, ¿no? Digamos, y me parece que otra vez se trata del caso por caso. La escuela como institución tiene toda su potencia para ser ese refugio y acá viene tu invitación a trabajar sobre la posición de los profesionales, ¿no? Sí. Y creo que las cátedras de psicología iban a trabajar, y bien vengo estos días que van a estar trabajando, y que ahí, bueno, van a aparecer conversaciones, e intercambiar cómo lo hago yo, cómo lo haces vos, y dónde están los aciertos, y dónde se me complica. Me parece que poder ubicar este campo, ir construyendo este campo epistémico de las psicologías, el psicoanálisis con la educación, me parece que forma parte de la apuesta a la escuela como un refugio. Porque estamos de alguna manera amparando, digamos, desde la propia formación a quienes van a ser docentes, ¿no? Así que bueno. Bueno, Bueno, Perla, muchísimas gracias. Este encuentro, en principio, esta conversación queda grabada. Y bueno, seguiremos pensando a partir de tus aportes.
Bueno, muchas que gracias. tengan una muy fructífera jornada, 2 jornadas de trabajo, ¿eh? Después me va a gustar leer sus producciones. Que Gracias. tengan buena jornada. Bueno, vamos a dar paso ahora a la presentación de nuestra decana.